por vez primera te encuentras en el aula una persona que dice, no, mira, yo quiero aprender contigo y lo he elegido yo y no tengo ninguna necesidad. Nosotros no hablamos de cursos, porque no tiene lógica. Si tú quieres participar, yo te genero el escenario para que tú elijas. Hay personas que pueden estar 3, 4, 6, 7. Los alumnos más antiguos que tenemos nosotros son hace 17 años. Yo me conozco los 200 nombres de los alumnos. Ese tipo de ejercicio personalizado, luego también lo trasladas como aprendizaje significativo. Podemos volver a la idea de decir, es que la persona mayor es lenta. ¿Cómo que es lenta? Que a lo mejor no has pensado tú en el diseño. Entonces hay una serie de características en el aula que se tienen que tener en cuenta. Ahora te voy a decir una que es fundamental para ellos. Que el alumno que utiliza el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje me dice, no, pero si es que yo estoy en casa en la Smart TV, chicos, chicas, vamos a empezar el curso. Dime qué quieres aprender y tú lo vas a hacer. Y eso yo pienso que va a ser la IA. El talento senior tiene que estar sobre la mesa y no podemos desperdiciar educativamente hablando ese conocimiento, porque es de donde venimos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Evolmind. Hoy tenemos con nosotros a Xavier Lorente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros, muy bien. De Aula Senior 55 Plus. Exactamente. Que ahora nos contarás qué es eso de Aula Senior 55 Plus. Exacto. Me gustaría empezar porque nos contaras un poco quién es Xavier Lorente, qué trayectoria tienes, cuál es tu especialidad. Bueno, Xavier Lorente es un profesional que se ha dedicado siempre al campo de la gerontología desde finales de los años 90. Y lo que más me ha preocupado o me ha ocupado así a nivel laboral es el tema del aprendizaje de la persona mayor en su última etapa y cómo podemos beneficiar o mejorar ese aprendizaje en esa etapa de la persona. Muy bien. Quizá por ahí por eso lo de 55 Plus Sí. es indicativo. 55 Plus viene por el tema de que cada vez más en la sociedad, cuando nos referíamos a las personas mayores, pues el concepto de 55 era un concepto muy utilizado en el ámbito europeo, entidades bancarias, por ejemplo, que lo utilizan mucho, o el concepto senior también. Entonces no se hablaba tanto de personas mayores o no se hablaba tanto del envejecimiento. Y entonces se había como una especie de consenso de hablar sobre el tema de concepto senior, ¿no? Y a partir de los 55 pues era un concepto que, sobre todo en Europa, pues era común o muy habitual, para no hablar tanto de la última etapa como un proceso más de envejecimiento, más de decrepitud. Entonces de ahí el concepto senior de 55. Un corte, ¿no? Que más o menos es un estándar, que desde una partida que eres mayor, ¿no? Eres una persona mayor. Muy bien. Y el tema de Aula Senior, ¿cuándo surge? ¿Desde el principio? ¿Arrancaste así en los 90 o así? Sí, en realidad el concepto de Aula Senior 55 Plus nace de una experiencia educativa que, como nos preocupaba el tema de las personas mayores y dentro de esa etapa, a finales de los años 90, comenzaba a ser ya importante como grupo social de participación, nosotros lo que queríamos sobre todo era ver cómo se podía mejorar algunas estrategias de aprendizaje, ¿no? Entonces, en realidad, la entidad nace a raíz de un trabajo de tesis, que es la que yo realizo como profesional, donde analizamos y planteamos poder conocer cómo se está trabajando a nivel educativo con las personas mayores en nuestro país, conocer las diferentes experiencias que hay y hacer una propuesta de innovación educativa que beneficie, que marque un poquito las tendencias de futuro o que las personas en aquel entonces adultas mayores querían trabajar, ¿no? Entonces hacemos un trabajo de tesis y el trabajo de tesis nos lleva luego a desarrollar lo que es la entidad del Aula Senior 55 Plus. Vale, muy interesante. Entonces, os centráis más en la metodología de aprendizaje que en el contenido en sí. O sea, el contenido puede ser diverso, diferentes materias, diferentes cosas, pero más en la estrategia de cómo impartirlas, ¿no? Es el campo de la gerontología educativa. Vale. O sea, está más centrado en cómo a partir de diferentes procesos educativos
podemos trabajar con una persona que tiene unas características diferentes. Es decir, cuando estábamos hablando de las primeras etapas del ciclo vital, de la persona, por ejemplo, pues todo el mundo tiene claro que la educación infantil, la educación primaria, tiene una serie de características la persona y que, por lo tanto, pues bueno, esas características hacen que yo tenga que trabajar con ella de una determinada manera, ¿no? Pues el niño, los colores, el tipo de letra, la escritura, ¿no? Es decir, todo el mundo conoce que a una etapa determinada con esas características, la persona que va a estar con ella pues tiene que seguir unos ciertos parámetros educativos, psicológicos, sociales, de trabajo para poder trabajar con esa persona y que vaya adquiriendo ese proceso de maduración para ser persona adulta, ¿no? En este caso era lo mismo, pero era plantear un trabajo diciendo, vale, la persona en su periodo a lo largo de la vida, de su trayectoria, ha ido pasando de diferentes etapas y entonces se encuentra en un momento de su vida donde las características hacen que el tipo de aprendizaje tiene que ser completamente también individualizado, personalizado, porque la persona no tan solo tiene unas características diferentes, atención visual, atención psicológica, ¿no? Atención auditiva, sino que tiene también luego una trayectoria vital. Y eso hace que el proceso de aprendizaje tenga que ser un poquito más diferente a la hora de poder trabajar con esa persona, que es diferente a otras etapas del ciclo vital, ¿no? Pero la idea sería esta, es decir, si yo tengo claro que tengo que trabajar bajo una mirada en el tema de infancia de 0 a 3, de 3, ¿no? Tenemos teorías psicológicas, pedagógicas. Con la persona mayor, pues evidentemente también es diferente y tengo que utilizar una serie de teorías o conocer esas teorías para poder hacer un proceso de aprendizaje con la persona. Es súper interesante. Además, claro, hay mucha literatura para primeras etapas. Exacto. De instituto, universidades, etcétera, pero sí, la etapa más tardía, digamos, por llamarla así, es más desconocida. O se da por hecho que dices, bueno, pues ya eres mayor, claro, me estudia, que te voy a enseñar yo ahora, pero sí, efectivamente. Esto siempre es un problema, porque nosotros siempre explicamos la principal motivación, o sea, el hecho del trabajo estaba focalizado sobre todo en una experiencia de una señora que participaba en un aula, ¿sí? Un aula universitaria que tenía 200 sillas, ¿sí? En la típica aula magna, estaba escuchando una conferencia, ¿no? Y cuando terminó la conferencia, nosotros nos acercamos a esa señora y le preguntamos qué le había parecido la conferencia, qué había aprendido, qué no había aprendido, qué aspectos mejoraría y tal. Y de toda la batería de preguntas, la señora focalizaba mucho la frase, la tendencia de decir, mira, la conferencia me ha gustado mucho, me gusta venir, me gusta participar, dice, pero no he visto nada del PowerPoint que ha puesto el profesor en la clase. Claro, eso nos motivó a visualizar cosas, a experimentar cosas, es decir, hay algo en el proceso educativo que no estamos haciendo bien y que no le está permitiendo a esa persona adquirir ese aprendizaje o tener, porque ella tenía ganas de participar, poder adquirir ese aprendizaje para que realmente le fuese significativo y pudiese beneficiar a esa persona dentro del concepto de lo que entendemos como pedagogía, ¿no? Más educación, ¿no? Bueno, pues eso fue también uno de los motores principales, es decir, detrás de todo ese proceso hay un trabajo importante en el campo educativo gerontológico, es decir, necesitamos conocer cómo se realiza ese aprendizaje porque esa persona tiene unas características completamente diferentes y eso hace que el profesor, el docente que va a trabajar con él, pues tenga que conocer también que las características de esa persona son completamente diferentes, ¿no? Y que, por lo tanto, el contenido es importante, pero el cómo lo vas a transmitir también es muy importante, porque si no, no va a llegar a la persona. Súper interesante. Sí. Porque comienza un poco el corte en los 55, ¿hay un máximo o qué horquillas Claro, manejas? esto luego también es un cambio de perspectiva, es decir, sabemos que la persona desde que nace hasta que fallece, el proceso de aprendizaje es continuo, ¿no? Es a lo largo de la vida, ¿no? El concepto este que estamos hablando continuamente del aprendizaje a lo largo de la vida, que tenemos una subdirección que en el Ministerio de Educación que precisamente habla de
pero es un tipo de aprendizaje que no está tan relacionado a la formación continua, que sería más quizás un currículum laboral de trabajo donde yo voy mejorando mis competencias, sino que la persona, hay un momento en su etapa que decidir seguir aprendiendo, pero bajo la mirada, el prisma de que yo ya no quiero aprender bajo la demostración de unas competencias, sino que quiero aprender simplemente por el enriquecimiento personal que me puede aportar un espacio educativo determinado, ¿no? Entonces la persona lo que hace es que elige ese espacio, selecciona diferentes espacios, pero está muy centrado en lo que es el aprendizaje como bienestar, ¿no? Bienestar emocional, bienestar psicológico, bienestar también social, porque hay un concepto también de relación, pero la persona va buscando, por tanto, una mirada completamente diferente. Y eso hay que añadirle que nos encontramos ahora mismo en una etapa de la vida o en un momento de nuestra sociedad de que hay personas que con 60, 55, 63, depende de la prejubilación de esa persona, o simplemente llegas a la jubilación, te jubilas, pero se encuentran con muy buenas capacidades cognitivas, con muy buenas capacidades a nivel de salud, de relaciones, y quieren seguir participando en la sociedad. Entonces van buscando algunas de ellas este tipo de experiencias, van buscando también cómo quiere que sea esa experiencia, pero esa experiencia educativa, a diferencia de otras que tenemos en el ser humano, resulta que nos encontramos por vez primera de que la experiencia, una persona que se pueda prejubilar ahora mismo, que pueda tener 63, 62, 60, ¿sí? Claro, puede estar tranquilamente, según la media de edad que tenemos ahora mismo en nuestro país, con 86, 85, en muy buenas condiciones, y por vez primera tenemos una etapa educativa de que estamos hablando de unos 25 años de diferencia, ¿no? Son muchos años. Son muchos años porque eso no aparece en otras etapas. Claro. Es decir, cuando antes estábamos hablando de la etapa infantil primaria, claro, yo tengo muy claro que es de 0 a 3, de 3 a 6, luego la etapa de la adolescencia, ¿sí? Pero tener una etapa que dure 20, 25 años o incluso más, como nos dicen algunos teóricos que vamos a vivir muchos más años, claro, eso cambia radicalmente también la perspectiva de aprendizaje, ¿no? De la persona. Y a las horas lo que hace esa persona es que, bueno, pues tiene 20 años donde quiere disfrutar a partir del aprendizaje y donde quiere participar adquiriendo ese aprendizaje que le va a beneficiar como bienestar, calidad de vida, y voy a seguir participando en la sociedad donde le ha tocado vivir. Qué bien, qué bien, qué bien. Entonces, vuestro cliente final, digamos, es estas personas. Vosotros luego tenéis, ¿cómo os organizáis un poco el tema docentes? ¿También formáis a docentes externos o solo los vuestros contenidos? Bueno, iremos poco a poco. Pero claro, claro, eso lo que nos lleva es que estamos hablando por vez primera de una etapa donde las personas mayores, ese concepto que teníamos de las personas mayores, cambia radicalmente. Es decir, si yo, por ejemplo, me fijo en 20, 30 años atrás, con mi abuelo, por ejemplo, en comparación con mi padre o en comparación con nosotros, tenemos una serie de posibilidades, características completamente diferentes. Entonces, la persona mayor de ahora es muy heterogénea. Cuando seguramente muchos de nosotros teníamos un cliché de pensar que la persona mayor era determinada, muy homogénea en ciertas actitudes, comportamientos, exacto, ¿no? Y entonces lo que tenemos claro hoy en día es que también en el escenario educativo la persona mayor es muy heterogénea. Claro. Esa heterogeneidad lo que hace es que, claro, volvemos a lo de antes, es decir, el profesor que quiere hacer aprendizaje con esa persona tiene que conocer esa heterogeneidad y tiene que conocer luego las características propias de esa etapa del ciclo vital que son completamente diferentes. Y eso hace que el trabajo pues sea un trabajo mucho más buscando a veces un aprendizaje mucho más significativo, porque el aprendizaje, los contenidos que yo puedo explicar, historia, filosofía, psicología, la persona los va a recibir desde la mirada de cómo yo he vivido mi trayectoria vital, que me puede aportar este conocimiento que tú ahora me estás dando, porque yo simplemente quiero estar contigo y aprender, y entonces cómo lo puedo integrar, ¿no? Es decir, cómo puedo hacer eso para hacer un trabajo de integración
porque yo quiero todavía seguir participando, haciendo un viaje, haciendo una lectura de un libro, compartiendo en un grupo con personas, ¿no? Y entonces eso hace que yo lo quiera integrar en beneficio mío y en beneficio de los que están a mi alrededor. Claro. Muy interesante. ¿Y cómo os organizáis? Porque hay inquietudes, o sea, tenéis unas materias definidas y dices, mira, pues tenemos historia, psicología, y si alguien dice, pues yo quiero economía, pues no, eso no, o lo sacáis después. O sea, porque claro, inquietudes, Claro. estamos ya en una fase en la que libremente yo quiero estudiar esto porque me apetece, o yo quiero aprender esto, o quiero saber más de este tema. Claro, puede ser muy variado. Sí, nosotros específicamente trabajamos mucho el área de ciencias sociales y ciencias humanas. Vale. O sea, dentro de lo que sería el decálogo de un aprendizaje, o si hablamos de a nivel de experiencias de aprendizaje, nos movemos más por el campo de áreas de conocimiento de ciencias sociales y ciencias humanas. No es que el resto no sean importantes, el resto son importantes, pero sí que es verdad que tenemos un tipo de perfil ahora de persona adulta mayor que el campo de las ciencias sociales o el campo de las ciencias humanas, vamos a decirlo así, es un porcentaje donde mayor grupo de personas te puedes encontrar. Sí que es verdad que puede haber un grupo de personas que les guste la química o la física o la astrología, pero es un grupo un poquito menor en comparación con otros grupos. Entonces eso hace que la estructura de trabajo está más centrada en ciencias sociales y ciencias humanas, y dentro de lo que son las ciencias humanas y ciencias sociales trabajamos 4 grandes áreas. El área de psicología y el área de filosofía, y luego el área de historia y el área de arte. ¿Sí? O sea, nosotros la mirada que hacemos siempre es decir, mira, en el primer escenario de psicología y filosofía, lo que vamos a centrar más es un trabajo más cognitivo, de conocimiento de la persona, para luego, en el segundo escenario, trabajar más el tema de histórico, memoria, creatividad del ser humano. Es decir, intentamos hacer esa combinación para que la persona tenga la posibilidad de trabajar esos 2 niveles o esos 2 bloques desde esa mirada como ser humano. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cómo impartís esa formación? ¿Hacéis mixto? ¿Tenéis vuestras propias aulas? Nosotros, el aula Senior 55 Plus nace precisamente de la experiencia de que al mejorar las diferentes prácticas educativas que nos encontrábamos a finales de los años 90, al analizarlas y visualizarlas, veíamos y detectábamos que se trabajaba poco el tema de las tecnologías de la información y la comunicación. Vale. Entonces, dentro de las propuestas que veíamos que mayoritariamente existían conferencias, clases, asignaturas, donde realmente las personas adultas mayores podían encontrar ya directamente ese espacio educativo, pero no se integraba poco el tema de las tecnologías de la información y la comunicación dentro de lo que es el proceso de aprendizaje. Entonces, desde el nacimiento ya nos centramos mucho en incorporar las tecnologías de la información en lo que eran los espacios virtuales de enseñanza-aprendizaje para poder acompañar a ese proceso más presencial del alumno que participaba. Entonces nosotros sí que es verdad que el alumno viene a clase de forma presencial, pero el alumno desde el principio siempre se le acompaña con un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, donde el profesor está en contacto con el alumno y va acompañando ese proceso para que sea un trabajo más híbrido, ¿no? Es decir, vas a estar conmigo en clase o tienes la posibilidad, si tú quieres, de estar conmigo en clase, pero el conocimiento yo luego lo voy a compartir en clase, te lo voy a acompañar también en ese entorno virtual para que tú luego desde casa, si quieres, si te apetece, puedas entrar, puedas ver el PowerPoint, puedas hacer una pregunta en el foro, puedas utilizar la herramienta como un ejercicio de estrategia de aprendizaje, ¿no? Lo que sí que veíamos también mucho es que al hablar de las características de la persona, detectábamos que no todas las personas adultas mayores tienen las mismas necesidades y no todas van buscando las mismas respuestas educativas para poder cumplir esas necesidades. Por ejemplo, hay personas que vienen a clase y dicen, no, yo primero me gusta hacer un trabajo auditivo de escuchar al profesor la clase o la conferencia o la lección de un determinado temario, para luego yo en casa
poder hacer la consulta en el campus virtual porque yo tengo los apuntes o tengo la exposición del profesor, ¿no? Entonces, bueno, es una estrategia. Hay otros alumnos que dicen, no, yo vengo a clase, me gusta y a la vez que estoy escuchando, cojo los apuntes principales para luego yo acompañarlos de una explicación que puede ser en el entorno virtual de aprendizaje, ¿no? Y hay otros alumnos que no. Hay alumnos que vienen a clase con el ordenador. Es decir, claro. Igual ya se lo han mirado. Exacto. Ahora... Tienen la posibilidad de mirar el PowerPoint, quieren escucharla, pero a la vez quieren coger los apuntes o mirar directamente esa diapositiva del profesor, directamente en la pantalla del ordenador o en la pantalla del móvil, porque se pueden descargar y pueden ver la explicación o el tipo de letra mucho más grande. Claro. ¿no? Claro. Entonces, claro, son diferentes necesidades de una misma persona que hace que en ese, como lo que comentábamos antes, de aprendizaje más significativo, la persona tenga la posibilidad de tener una diversidad de estrategias donde él tiene que elegir cuál es la estrategia de aprendizaje que él quiere utilizar. Y esa es un poquito la focalización de trabajo que hacemos por los alumnos. Yo siempre le digo a los alumnos, tú tienes que elegir la estrategia de aprendizaje. Claro. También es verdad que cuando empiezas a hablarles de esta manera, ellos no están acostumbrados tanto a hablarles de esta manera. Están más acostumbrados a decir, bueno, que también nos pasa a veces un poquito en esa homogeneidad que decíamos antes de clasificar a las personas, ¿no? Es decir, pensamos que todas las personas mayores son de la misma manera o aprenden de la misma manera, ¿no? Es la persona adulta mayor, le tengo que explicar 2 veces esta idea porque no se va a enterar a la primera, ¿no? No es cierto, no es cierto. Hay personas que tienen una gran capacidad, un gran talento, como decimos nosotros, y que adaptan esa estrategia en función de sus características y sus necesidades que van buscando. Y entonces eso hace que la persona pues realmente cambie a la hora de poder elegir ese aprendizaje, ¿no? Sí, la verdad es que al hacerlo mixto, pues abres todas las posibilidades. Claro. Es decir, oye, tienes la clase presencial, tienes recursos online, puedes compaginarlo. Sí, porque es un trabajo también de buscar la posibilidad de... A nosotros nos gusta hablar mucho del tema de competencia informacional, ¿no? Es decir, tienes que elegir tú primero, o nos vamos a detener en el análisis personal de decir, vale, ¿cuáles son las habilidades y destrezas que tú tienes? Claro. Porque tú tienes habilidades y destrezas. Y lo que comentabas antes de toda la experiencia vital, que lleva ya años, y luego, el trabajo... y luego tienes que integrarla a tu trayectoria vital, ¿no? Claro. Entonces, si partimos primero de esa base, entonces, claro, el foco no está puesto tanto en lo que es... Luego hablaremos de tecnologías, ¿no? Pero, porque si directamente hablamos de tecnología, muchas veces la persona indirectamente dice, no lo voy a hacer, no lo voy a poder hacer, o tengo miedo, o el uso no es la primera vez que lo voy a utilizar, no lo sé utilizar, me lo tienes que explicar. O sea, está más centrado en lo que es el uso de la competencia digital, ¿no? Pero si hablamos más de la competencia informacional, es decir, bueno, vamos a hablar primero de ti. Y quiero que tú me hables de cuáles son tus habilidades y tus destrezas. Entonces yo voy a partir de ti. Yo no te voy a forzar a hacer una mirada directamente porque tú vienes a clase, lo vamos a hacer de forma que tú estás escuchando al profesor y tal, y luego sí que es verdad que pues, te podemos adaptar, ¿no? Ciertos escenarios, ¿no? Y eso también luego es muy interesante el poder trabajar con ellos. Pero luego hablamos de las competencias digitales, es decir, del uso, de que tú sabes utilizar. A ver, yo iría a la calle y diría, ¿tú sabes utilizar el cajero automático? Claro. Seguro que sí. Seguro que sí. Sí. Seguro que me dices que sí. ¿Por qué? Porque a ti te interesa, te motiva y algunas cosas que de esto yo lo voy a hacer o te lo voy a enseñar, ¿no? O WhatsApp o Exacto, Amazon WhatsApp, o Facebook. o el Amazon o el por lo menos, GPS del coche, ¿no? Es decir, o sea, esas competencias, pero partimos en primer lugar de la competencia informacional. Es decir, quiero que me digas las habilidades y destrezas, ¿sí? Porque a partir de ahí luego vamos a trabajar las competencias digitales. Claro. ¿Sí? Sí. Y entonces eso hace que la persona se atreva a decir, yo lo puedo hacer. Claro. Yo lo puedo hacer porque yo tengo esas capacidades y esas habilidades. Claro. Luego podemos individualizar, evidentemente. A lo mejor la señora María no es lo mismo que la señora Carmen, ¿sí? Pero ya está focalizado en un tipo de aprendizaje
donde la persona sabe que está adquiriendo esa trayectoria Ujú. y luego va haciendo como pequeños escalones. Es decir, bueno, pues esto me lleva a la competencia digital me lleva luego a la alfabetización múltiple. Es decir, qué es lo que yo necesito o lo que yo selecciono en función de mi talento, ¿no? ¿Qué es lo que Ujú. quiero profundizar? Ujú. Entonces ya se focaliza más en lo que es la alfabetización más múltiple de esa persona, ¿no? Muy bien. Entonces, eso rompe un poquito lo que es la trayectoria, es decir, porque la gran mayoría, si nos fijamos en las trayectorias educativas, sí que es verdad que hay personas mayores que necesitan o que quieren priorizar el tema de la competencia digital. Por Mm. ejemplo, yo quiero saber utilizar el móvil, ¿no? O Vale, quiero utilizar el WhatsApp, porque quiero conectar con mi hijo, con mi nieto, claro. ¿sí? O seguridad, O por que no me seguridad. timen o que no. Ujú. Claro, entonces tenemos determinadas empresas que adaptan el dispositivo para que eso se pueda. Vale, perfecto. Claro, pero nosotros no estamos focalizados en ese, en Ya. ese apartado, sino que estamos hablando de un proceso de aprendizaje Ujú. donde la persona quiere venir y quiere escucharte para saber filosofía. Ujú. Oye, yo quiero saber sobre Platón. ¿Me puedes Ujú. explicar Platón? Porque lo conozco, no he leído, o sí, me ha gustado y tal, o vengo del campo de las matemáticas, yo vengo del campo de la economía, he utilizado números, pero ahora me gusta simplemente que me expliquen Platón, o la Ujú. diferencia entre Platón y Aristóteles. ¿Esto de Ujú. qué va, no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues la persona entra en ese circuito Ujú. y entonces a partir de ahí tiene diferentes escenarios de trabajo donde, por una banda, participa la persona, Ujú. y centramos mucho el trabajo en lo que es sería la atención más centrada en el alumno, es decir, bueno, vamos a partir del alumno Ujú. y a partir de ahí luego hablamos de cómo puedes adquirir las diferentes competencias digitales, ¿no? O sea, que es muy personalizado en el sentido de que primero hables con la persona, estudies un poco su Yo sé, recorrido, por sí, lo menos para orientarla cómo ella también tiene que participar, ¿no? yo pienso que los alumnos que estoy pensando ahora en ellos y toda la trayectoria y cómo van adquiriendo todo el proceso. Yo pienso que cuando realizan todo el proceso son muy conscientes de que todo es muy, muy personalizado, es muy atención personalizada. Vale. Ahora yo voy a poner un ejemplo muy. Nosotros tenemos 200 alumnos, pero es que yo me conozco los 200 nombres de los alumnos. Vaya. Ujú. O sea, ese tipo de ejercicio personalizado, luego también lo trasladas como aprendizaje significativo personalizado. Es decir, Claro. tienes la oportunidad de hacer unas asignaturas Ujú. que luego lo podemos enriquecer con un trabajo mucho más de relación social, cultural, de relaciones intergeneracionales o intrageneracionales. Ujú. Y luego, si quieres, tienes la oportunidad de abrir un espacio educativo de aquello que más te gusta, si quieres profundizar, si quieres investigar, si quieres trabajar en grupo. Es decir, son los 3 escenarios de trabajo que tenemos. Todo eso siempre con el prisma de que te beneficia como aprendizaje y como bienestar y calidad de vida como persona. Es Ujú. decir, tú eliges la participación, pero todo va en la relación de que es personalizado, ¿no? Es Ujú. decir, participas en el aula, participas con las asignaturas, conoces al profesor, tienes el campus virtual, eh, tú especializas o le haces la pregunta al profesor, sigues la guía del profesor, tú te puedes luego bajar los contenidos y puedes seguir de forma semanal lo que es el Ujú. trabajo, y entonces eso hace que la experiencia sea muy, muy, muy personal en el ejercicio educativo. Que eso también nosotros consideramos que no se da mucho en el tema de las personas mayores. Claro. En el tema de las personas mayores, si volvemos otra vez al escenario homogéneo, si consideras que la persona tiene una serie de características y simplemente le pones un espacio educativo para que participe de una determinada manera, Ujú. bueno, pues estamos forzando a utilizar unas determinadas estrategias que a lo mejor no a todo el mundo No le le encajan, sirve, claro. ¿no? Y entonces eso hace también que el trabajo educativo se tiene que individualizar mucho. Ujú. Y trabajar de esta manera permite que la persona pueda. Lo mismo que nos pasaría, por ejemplo, con personas mayores o adultas mayores que tienen problemas a nivel auditivo. Claro. Tienes un problema auditivo, vale, ¿cómo te afecta en el aprendizaje, ¿no? Ujú. Dentro del aula, ¿dónde deberías estar mejor? ¿A la izquierda o a la derecha? Ujú. Lo mismo nos pasaría en la atención visual, Claro. Sí, sí, pues ¿sí? más cerca, por la primera Exacto. fila. Ujú. Yo siempre explico la misma experiencia, es decir, si nosotros ahora vamos a un congreso, a una jornada, a un simposio, y participamos en la platea de, ¿sí?
me voy a encontrar con diferentes ponentes que me van a poner una diapositiva. Y seguramente, de las diferentes 3 o 4 o 5 exposiciones que me voy a encontrar, algunas de las diapositivas que me van a enseñar, yo voy a tener dificultades en visuales en verlas. Claro. Si eso pasa, es porque el ponente de esa diapositiva no está pensando en lo que es el educando del que va a recibir esa información. Claro. Pues esto pasa igual en el ejercicio de la docencia con la persona mayor. Es decir, el profesor tiene que conocer lo que comentábamos antes de las características para saber que, por ejemplo, si te pongo una gama azul-verde de letra, yo puedo estar en la 6ª hilera del aula magna o en la 7ª o la 8ª que no lo leo. No lo leo y no tengo ninguna dificultad. Claro. Pero es que no lo estoy leyendo. Entonces, claro, eso a lo mejor en algún escenario podríamos decir, no sería del todo correcto, ¿no? Claro. O sea, yo no me imagino, por ejemplo, en otro campo de actuación, que en un campo de salud, ¿no? De ciencias de la salud, que un compañero de enfermería no supiese que esta inyección es cutánea o subcutánea. Claro. Pues para el formador también hay reglas. Claro. Yo no me lo imaginaría. Claro. Ahora en el periodo de vacunación que hemos tenido todos, imagínate, el tema de la gripe y tal. O sea, yo me imagino un profesional que esa competencia la tiene. ¿Por qué cuando estamos hablando de personas adultas mayores me encuentro precisamente con un ponente que eso no lo trabaja? Claro. Que solo se centra en lo que es más el contenido y no tanto en el proceso de aprendizaje, porque eso estamos hablando que sería proceso de aprendizaje. Sí. ¿No? ¿Cómo transmites ese contenido? Entonces, claro, aquí entonces podemos volver a la idea de decir, es que la persona mayor es lenta. Es que no tiene... ¿Cómo que es lenta? ¿Qué quiere decir que es lenta? A lo mejor es que el escenario que has creado no le ha permitido conocer, ¿sí? Dónde están los pictogramas, dónde está la información, dónde está el PDF, dónde está, ¿no? Claro, si yo no lo conozco, yo también voy a ser lento. Claro. Nos pasa a todos, Sí. ¿no? En el cajero automático, es decir, de una entidad bancaria que no es la mía, claro. Saco dinero y entonces... Te cambia el menú, te cambia los Me cambia el pasos. menú, me cambia... ¿no? Y ahora va el 1, ahora va el 2, ahora va el 3. muy lento, claro. Claro, va muy lento, ¿no? Sí. Pero entonces, claro, no es un problema de lentitud. Es un problema de diseño. Vale. Es un problema de diseño y de competencias, porque entonces no estás trabajando con la persona las características que antes estábamos hablando de las características de la persona. Entonces, claro, decir que todas las personas mayores son lentas no sería correcto. Yo pienso que muchas veces algunas lentitudes pueden venir precisamente por ese proceso de que a lo mejor no has pensado tú en el diseño. Claro. O dicho de otra manera, no le has preguntado a la persona mayor cuál es el mejor diseño. Claro. Entonces eso hace que sea lento el proceso. Esto es un tema muy interesante porque una cosa positiva que tenéis vosotros es que en todo el tema de la plataforma yo puedo trabajar con letra, con pictograma, ¿sí? Y eso me permite trabajar la alfabetización mediática, ¿no? que tengo a nivel múltiple con diferentes personas, porque tenemos que conocer que hay personas que son más visuales, hay personas que son más auditivas, hay personas que son más... ¿Sí? Sí. Vale, pues entonces, si sabemos eso, ¿por qué no lo trasladamos al diseño? Claro. Porque si no, entonces estamos volviendo otra vez a la homogeneidad de una forma de hacer, ¿no? Claro. Que las primeras etapas puede tener sentido. Dices, no, las letras se aprenden así, o los números la te van a multiplicar así. O sea, pero tampoco, que en algunos alumnos hoy en día, en algunas teorías educativas de educación infantil primaria, ya están utilizando diferentes estrategias de aprendizaje. Porque vamos a hablar de la psicología de Howard Gardner, por ejemplo. ¿no? Es decir, Howard Gardner te dice, no, oiga, usted tiene diferentes talentos, vamos a explorar vamos a explorar también en la persona adulta mayor cuál es el talento que ha ido a lo largo de su trayectoria, potenciando esa persona para luego adaptarlo también a ese proceso de aprendizaje, ¿no? Sí. Porque si no, lo que tenemos constantemente es un problema de gestión, claro, más que un problema de participación. Es que la persona mayor a veces no quiere participar
bueno, vamos a analizar el por qué Ujú. no quiere participar, porque a lo mejor donde de esto no es un tema de contenido solo. O sea, yo no lo Ya. centraría solo en el contenido. Yo es que me gustan más las ciencias sociales que las matemáticas. No. Más el formato Sí, y... yo pienso que tiene que ver mucho con el tema del diseño, con el tema Ujú. de las características de pensar, porque en el momento en que ese diseño lo cambias y lo haces mucho más personalizado, buscando ese aprendizaje más significativo, Ujú. la persona quiere aprender y la persona quiere Claro, participar claro. y la persona no te va a decir que no, Ujú. porque eso le enriquece a la persona, ¿no? Sí, porque además todo esto es voluntario. O sea, todos nuestros alumnos es Claro, porque quieren y estar, no luego, claro, obligados a conseguir trabajo, a conseguir... claro, Es más un y tema luego está la personal. motivación intrínseca. Claro. Es decir, me encuentro en el aula una persona que por vez primera hace una cosa Ujú. como motivación intrínseca, es decir, lo elige él. Sí, 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 sí. No es formación continua a nivel laboral, que, oye, vamos a hacer un curso de formación, que Una tenemos que... normativa, nos tenemos que Exacto, formar, que ha salido una normativa, hay que exacto, hacer... ¿no? Vamos, me vengo obligado a conocerlo, Sí, que tengo que sí. tener el certificado y tengo que hacerlo. El Sí, sí 90% o sí. de la Vale, pues ya formación. está. Hago la formación que me Ujú. piden de la Fundae, etcétera, Sí, sí. etcétera, paso el examen, ¿no? O Ujú. el certificado, las preguntas tipo test, pero lo tengo que hacer, ¿no? O el título que decíamos antes, es decir, me estoy Ujú. Claro. preparando para... Bueno, y entonces pues te puede motivar la profesión, etcétera, etcétera, Ujú. enfermería, médico, psicólogo, etcétera, etcétera. Pero por vez primera te encuentras en el aula una persona que dice, no, mira, yo quiero aprender contigo y lo he elegido yo Ujú. y no tengo ninguna necesidad. Ujú. Claro, eso también cambia lo que es el discurso, ¿no? La presentación Claro. del discurso de aprendizaje. Ujú. Es decir, uy, qué interesante. Ujú. Me voy a poder entretener contigo Ujú. en realizar un diálogo educativo que te permita enriquecerme a mí, pero a la vez a ti, porque lo tengo que adaptar a tus circunstancias y tus características, y tú a la vez me puedes dar un feedback, porque me puedes decir que aquí eso que estoy explicando ya no funciona en la sociedad actual. No, no, esto ya no se hace en la empresa. Lo que usted está explicando sobre las teorías, no sé qué, Y yo esto llevo ya 20 años trabajando exacto, en la fábrica y tal, lo he comprobado que... y ya esto no se utiliza así. O lo Ujú. estamos utilizando de diferente manera. Ujú. O la incorporación, ahora que estamos tan de moda todos, ¿no? El tema de la inteligencia artificial. Ujú. Bueno, ¿cómo se utiliza? Bueno, pues hay determinados compañeros de ciencias de la salud, enfermeras, médicos y tal, que están operando, que están trabajando con tema de robots, Ujú. y entonces, bueno, pues eso es un trabajo que algunas personas ya conocen Claro. y lo están trabajando. Ujú. Entonces, pueden dar un feedback o pueden trabajar de una manera a la hora de enriquecer el aprendizaje de cómo lo estás explicando tú en clase, porque a lo mejor hay otra persona que no lo conoce, que es la primera vez. Oye, mira, yo no me he dedicado a esto, me he dedicado solo al mundo de la banca Ujú. y no tengo ni idea de cómo se hace. Pues mire, que sepa que esto se hace de esta manera, ¿no? Ujú. Entonces, claro, el discurso y el escenario educativo que se crea ya no es tan solo receptivo. Claro. Es bidireccional. Exacto, es Ujú. bidireccional y eso permite crear espacios educativos que son completamente diferentes. O sea, por eso volvemos otra vez también a la misma idea, es decir, no todas las personas mayores tienen las mismas características, Claro. por lo tanto, no todas las mismas personas mayores tienen las mismas necesidades, por tanto, tengo que enriquecer el escenario educativo que tiene que ser mucho más plástico, ¿no? Que le llamamos nosotros, Ujú. un ejercicio de educatividad con T, ¿no? Ujú. Para que esa persona se enriquezca de ese escenario, pero a la vez tú te estás enriqueciendo también de ese Claro. escenario, Ujú. ¿no? Y al resto de compañeros, a lo mejor, porque Exacto. es un comentario que oyen... Y eso cambia radicalmente también el proceso de aprendizaje, ¿no? Claro. Porque ya no es tan personal, sino que es más grupal, Ujú. más interdisciplinar y puedes hacer un trabajo completamente diferente, ¿no? Claro. Pues que me lo imagino y es que cambia las reglas total, claro, sí, sí, al pensarlo. Sí, Más nosotros gratificante para vosotros también y porque ya no es gente que está obligada, que se duermen, que por lo normal, pues, yo qué sé, estabais ahora ahí. mismo sueles dar los tres escenarios. Es decir, Ujú. nosotros damos la oportunidad de decir, bueno, si solo quieres hacer el aprendizaje de asignaturas, te Ujú. matriculas a las asignaturas y tú participas con un profesor Ujú. de la explicación de un temario, de un contenido Ujú. que tú tienes que ir siguiendo y que tú tienes que ir enriqueciéndote y que puede haber conceptos que a lo mejor conozcas o conceptos que son nuevos y Claro. entonces tú por vez primera los conoces y te lo explican el porqué de aquello. Ah, Ujú. vale, perfecto, que sería más el primer escenario. Luego está el escenario más relacional, que es un escenario más de el aprendizaje también tiene mucho de bienestar psicológico social. Ujú.
Es decir, lo que sí que sabemos es que la participación de estas experiencias de alguna de las personas es muy importante porque las relaciones que se crean con otras personas a nivel más intrageneracional son muy importantes como sujeto, como persona, como ser humano. ¿En el propio aula o fuera, por ejemplo? Pues dices, mira, he Se aprendido crea, arte, voy a un museo y ya sí, puedo comentar o puedo apreciar antes cosas que no veía. muchas veces se dan en las dos situaciones. O se pueden crear en el aula porque no se conocen. Claro, Son dos igual. personas que vienen y entonces eligen el espacio educativo, pero no se conocen y se hacen amistades, relaciones dentro del aula, porque coinciden, ¿no? Con ese compañero, mira, la señora Rosa o el señor, sí, Rafael o el señor. eh, y a veces también puede venir porque ya son amigas Vale, o vienen del en pareja, mismo, un pack. exacto, ¿no? Del mundo laboral y tal, entonces quieren participar, quieren hacer esa continuidad, como nosotros decimos, la reorganización de su tiempo, ¿no? Pero no quiero perder esa relación personal que tengo con algunas amistades. Entonces nos apuntamos todos a esa experiencia educativa, ¿no? Se pueden dar de las dos situaciones. Pero luego también es verdad que se crea un tercer espacio, es decir, la posibilidad de que la persona quiere sentirse útil. El ejercicio de decir, no, yo quiero hacer esto y lo quiero hacer de una determinada manera. Entonces vamos a crear un espacio donde yo pueda generar como si fuese un espacio de laboratorio, ¿no? Que nosotros llamamos en plan, entre comillas, grupos de investigación, pero que se trata de eso, es decir, se trata de que voy a poner en juego las posibilidades que yo tengo como sujeto para decir, mira, yo voy a leer, voy a hacer una exposición, voy a leer cada semana, lo quiero compartir en grupo de personas, quiero mejorar mi competencia expositiva, mi lectura, y lo hago conjuntamente con un profesor, que me va corrigiendo y me va diciendo, mira, esto que estás haciendo no sería correcto, vamos a trabajarlo de esta manera. Vale, entonces ahora entiendo, ¿sí? Entonces es un trabajo más de espacio laboratorio, en el Lab Senior, entonces lo llamamos Lab Senior 55 Plus, para decir, ¿te atreves? ¿Quieres atreverte? Venga, yo te genero el espacio. Claro. Te genero un espacio educativo para que tú pongas en juego precisamente ese primero y segundo escenario en un grupo mucho más reducido de 12, 15 personas, pero vamos a trabajar educativamente para que tú pongas en juego tu talento. Claro. Y entonces focalizamos más el ejercicio de decir, demuéstrame qué tipo de talento tienes. ¿Sí? Es decir, si yo tengo que buscar el talento tuyo, que seguro que tienes alguno, venga, demuéstramelo. Yo te pongo el espacio educativo. Y entonces la persona realiza ese ejercicio, ¿no? Que son los espacios de seminario, que le llamamos nosotros, como trabajo educativo. Y eso, tal y como se está dando ahora, el grupo de personas adultas, ¿sí? 50, 55, 60, 65, esta competencia la tienen muy adquirida. Claro. Ellos saben trabajar en equipo, saben leer, saben compartir, saben, sí, a lo mejor una persona quizás, si me voy más al extremo de 75, 80, 85, quizás no tenía tan adquirida algunas competencias de estas, ¿no? Porque les costaba o no han tenido estos espacios tan habituales. Pero, claro, genera que la persona pueda adquirir ese tipo de aprendizaje y entonces se atreve a generar. Y eso es muy interesante porque también por vez primera estamos hablando de personas que estamos trabajando con y desde la persona. Y esto rompe un poquito también el escenario educativo, porque el escenario educativo muchas veces es que el profesor es el que, vamos a decirlo así, entre comillas, impone un cierto conocimiento, ¿no? Sí. Es decir, más direccional, es exacto, suelto y tú lo que cojas, pues... exacto, ¿no? Entonces vamos a conocer la teoría tal de tal autor y vamos a estudiarla. Pero claro, he sido yo el que ha seleccionado el temario, ¿no? Bueno, pues eso en el primer escenario está muy bien, ¿no? Sí. Pero ahora vamos a decir que déjame que yo contigo pueda compartir un determinado contenido. Vamos a trabajar la teoría tal. Claro, el profesor se tiene que arriesgar también a trabajar en un escenario que es nuevo. Porque tengo que trabajar contigo un contenido que yo no lo he elegido. Claro. Entonces eso hace que la persona sea mucho más partícipe en ese ejercicio. Y eso también es muy interesante, porque eso lo que va a romper es la homogeneidad que decíamos al principio, se va a convertir en escenarios mucho más heterogéneos
y en escenarios que pueden durar 20 años, ¿no? Claro. Entonces lo tienes que preparar muy bien, Ujú, porque ujú. si el escenario que tú tienes no contempla que una persona pueda estar contigo 20 años, ahora mismo se queda muy reducido, ¿no? Claro. No es el escenario que tú conmigo Sí, vas a no es un estar 3 o cursito 4 años, corto, exacto, te enseño unas tal y ya está, horas, no es el o vas a objetivo. pasar una graduación. Nosotros decimos, ¿qué necesidad tengo yo de graduarme si no necesito seguir ese itinerario de graduación? Sí, sí, sí. ¿No? Porque tú estás eligiendo el temario y las Ujú. asignaturas. Pero si lo hacemos al revés, es decir, no, vamos a dejar que las áreas sean amplias, vamos a hacer diferentes propuestas y tú decides si quieres o no quieres participar. Claro. Y te voy a dar 3 escenarios En ese diferentes. laboratorio, ¿no?, que comentáis. Exacto. Ujú. Entonces, si quieres trabajar de forma simplemente de recepción, pues tienes las asignaturas. Si quieres un trabajo más de compartir, tienes. Si quieres un trabajo mucho más de laboratorio, pues Ujú. entonces tienes la posibilidad de trabajar. Y antes poníamos el ejemplo, ¿no? Cuando hablábamos de las diferentes etapas. Sí, esto también es muy interesante porque vas a una casa comercial de libros y hay muy pocos libros hablando de personas mayores a nivel educativo. Ujú. Solo Poco a poco. hablamos de personas mayores más desde el ámbito de la dependencia. Ujú, sí. No hablamos tanto del talento de aportación de la persona adulta mayor. Ujú. No hay libros. No hay Sí, libros. no. Formación. ¿Y por qué no hay libros? No hay libros mayoritariamente porque no estás trabajando con la persona adulta mayor. Claro. O sea, ya no puedes tan solo hacer un libro diciendo, mira, trabajar con las personas mayores hay que trabajar de esta manera. Claro. Sí, lo que es más de la dependencia, ¿no? Porque o Exacto. sea, casi como que estás, bueno, Claro. terminando tu vida, pues termina tranquilo, no tiene por qué. Hablan más que está muy bien por una parte el trabajar, el decir, mira, hay un momento en tu vida que necesitas el acompañamiento de un profesional. Ujú. Vale, perfecto. Y yo tengo la necesidad a nivel físico o Ujú. a nivel cognitivo. Tengo Claro. un deterioro, vale, pues entonces tengo diferentes estrategias Ujú. que yo como profesional voy a ayudarte a mantener o a minimizar lo que es el deterioro. Vale, eso es perfecto. Ujú. Pero eso lo hace el profesional. Claro. Pero estamos hablando de un ámbito Es completamente diferente. diferente. Estamos hablando de una persona que se pone en un escenario educativo y decide hacer un ejercicio de aprendizaje, Ujú. teniendo en cuenta de que yo tengo talento y que tengo una historia detrás Claro. que me permite Ujú. reformular o adaptar ese aprendizaje, ¿no? Ujú. Y eso es ese es el escenario que vamos Vale, buscando, buscando. en el ejercicio. Es que no sé si lo habréis visto vosotros con vuestra experiencia, que da también ese sentimiento a veces de te empiezas a hacer más mayor, entras en esa etapa 60 y pico, te acercas a los 70, Mm, pues ya claro, te fallan igual las fuerzas, ya te ves como, bueno, ya casi no valgo, o ya voy para abajo, o ya mm. tal. Este tipo de iniciativas también les puede dar un chute, ¿no? De energía otra vez, de no dejarse de decir, bueno, ya lo que Sí, me queda, ya tal. claro, Y decir, ostras, yo soy capaz de sí. enterarme de algo, o mira, he aprendido esta cosa nueva, o he participado y también les puede dar ese chute de... Sí, hay un elemento fundamental que es el tema de que se sienten capaz, ¿no? Se sienten útiles a la hora de hacer aquello, ¿no? Ujú. Y no tan solo como aprendizaje, que es simplemente puedes ir a una clase que te expliquen Aristóteles que las diferentes teorías, cómo vivía y tal, y luego tú en tu casa estás escribiendo o estás con el libro, ¿no? Ujú. Eso, claro, cambia completamente la perspectiva o simplemente estás entendiendo algunas cosas que están pasando en nuestra Claro. sociedad, ¿no? Porque te pueden explicar, "Oye, mira, esta idea no es de ahora, esta idea ya la explicamos en el siglo no sé qué, el autor tal, Y tú dices, y mira, estamos esto... volviendo a lo mismo, ¿no? Es Ujú. decir, bueno, pues ese conocimiento también te permite ubicarte en la sociedad actual y te permite dar sentido y por tanto tener identidad. Claro. Y entonces yo pienso que muchas también personas van buscando el ejercicio de la identidad. Es Ujú. decir, quiero dar sentido. Ujú. Quiero dar sentido a lo que estoy experimentando, a lo que estoy viviendo. Claro. Y lo hago a través del aprendizaje, porque estoy entendiendo el por qué ahora se están peleando aquellos dos países. Sí, sí, porque la historia... Y esto y resulta que se está repitiendo el Ujú. mismo escenario o aquella misma teoría Ujú. del siglo tal, y tengo un profesor que me lo está explicando. Oye, fijaros, deteneros un momento en esto, fijaros lo que dijeron en aquel entonces,
fijaros lo que están diciendo ahora. Claro. Ostras, pues sí es lo mismo, ¿no? Claro. Esto sale muchas veces en las noticias, Sí. cuando se hacen la hemeroteca famosa, ¿no? Sí. Pues ese sentido de identidad permite a la persona pues integrarse en la sociedad, ¿no? Claro. Y decir, vale, entonces ahora yo puedo decidir. Ujú. ¿No? Nosotros siempre decimos que todo el proceso de aprendizaje te permita un conocimiento donde tú puedas decidir. Ujú. ¿Tú quieres utilizar la inteligencia artificial? ¿Tú quieres estudiar la historia? ¿Tú quieres aprender sobre el tema de arte, mirar un cuadro? Ujú. ¿Y qué transmite el autor? ¿Qué tipo de emociones o qué se va buscando? ¿Y por qué? ¿Sí? Vale, pues, pero tú tienes que decidir participar. Claro. Tú tienes que decidir participar. Que también es verdad que estamos trabajando ahora mucho en el tema a nivel político del envejecimiento saludable, ¿no? Que desde la Organización Mundial de la Salud, desde el 20 al 30, estamos hablando de la década del envejecimiento saludable, ¿no? Que habla precisamente... invertida. Exacto. Y donde la participación es muy importante, la persona mayor, ¿no? Los grupos de edad y tal, la persona mayor tiene que hacer esa elección. Y este espacio tiene que ser eso, este espacio que creamos tiene que ir en ese camino, en ese ejercicio. Y entonces, hoy en día en esta sociedad, integrar las tecnologías de la información y comunicación es fundamental. Es fundamental. Yo tengo alumnos que a mí me hace mucha ilusión verlos porque están con el móvil, viendo el móvil, están escuchando al profesor, pero están viendo el móvil. La presentación en el móvil. Claro, porque la presentación la tienen en el móvil. Se la han bajado, han bajado la app y la tienen y le están viendo y entonces, y eso, pues eso, le permite adaptar no solo las características, sino que él está viendo que aquel elemento le sirve como aprendizaje, lo adapto a mis necesidades características y puedo seguir en el proceso de aprendizaje. Claro. No pierdo el hilo del proceso de aprendizaje. Porque uno de los problemas que tenemos es precisamente eso, que un educando en un aula pues pierda la motivación, pierda el sentido, no sea significativo, lo que yo te estoy explicando a ti no te interesa. Sí, te desborde y se desmotive. Y exacto, entonces, y no conozco tus características. Claro. Es decir, ¿por qué hablamos de necesidades educativas especiales? Porque precisamente ese alumno tiene una serie de características que hace que yo tenga que trabajar de una manera completamente diferente, ¿no? Pues con la persona mayor pasa igual. Y esto pasa en el aula, ¿no? Y entonces, para mí es una gran satisfacción, sobre todo por eso, porque introducir el elemento de tecnologías de la información y la comunicación dentro del aula, a nosotros, la idea es que le pueda enriquecer a él, ¿no? Claro. Y entonces que pueda romper por vez primera. Y los alumnos te preguntan, ahora hoy es jueves, los alumnos tienen desde el martes hasta el jueves para ver en el campus virtual el vídeo que hemos puesto de la sesión. Oye, que me he perdido en la clase porque resulta que tengo que ir al médico y era a las 5. Exacto. Es a las 5 de la tarde y no puedo ir, tengo que ir al médico o tengo que acompañar a mi hija, que no sé qué, en el colegio con el nieto. Me he perdido la clase. No te la has perdido. No te la has perdido, la tienes en el vídeo, entra en el campus, la tienes en el vídeo. ¡Ay, qué bien! La estoy viendo en el vídeo, la estoy escuchando. Claro. Estoy viendo cómo hacen las preguntas los compañeros. Estoy viendo el PowerPoint en pantalla grande. Estoy viendo la lectura del profesor. O sea, ese ejercicio que hace que crees una dinámica donde el alumno se siente identificado. Y muchas veces ellos se van, estaré 2 o 3 semanas fuera, ¿me puedes colgar el vídeo que lo quiero ver? Sí, yo te lo cuelgo, estás en el campus, tú entras, lo ves y lo visualizas, porque luego a la 4ª semana vienen del viaje y siguen el hilo, ¿no? Es decir, o sea, no hay una ruptura de que algunas personas, si no trabajas, pues... Oye, he perdido 4 clases, no voy a poder venir. Claro, pero porque ya no sé lo que estoy explicando el profesor. Es que entonces el profesor no, tienes la posibilidad. Vamos a crear un espacio, vamos a diseñar ese espacio con una serie de características donde tú puedas utilizar y trabajar ese escenario educativo con esas características de trabajo, ¿no? Muy bien. Luego hablaremos de las tecnologías, porque claro, hablamos de grabaciones, de cámaras, de campus, pero me venía ahora a la cabeza claro, las etapas formativas regladas tienen una duración, primaria, una carrera, un grado. Claro, esto es a la larga. ¿Cómo lo hacéis? O sea, ¿hacéis ediciones? ¿Es continuo? O sea, ¿estáis abiertos 24/7? Porque claro... Sí.
nosotros hacemos lo que es, digamos, es un ejercicio de dinámica, es un ejercicio de círculo, ¿no? Como nosotros no tenemos la necesidad, como personas adultas mayores, de seguir un circuito, Claro. porque yo no necesito demostrar ninguna competencia, yo no necesito, por tanto, un camino de graduación. Y no hay ejercicios, ni evaluaciones, ni certificaciones. No, a no ser que escoja los diferentes escenarios. Es decir, en el primer escenario donde yo tengo diferentes asignaturas, donde yo puedo estar con un profesor, con un grupo de compañeros, yo tengo diferentes áreas de conocimiento que yo puedo elegir las 4, las 3, las 2 o la 1. Una área. Y entonces yo solo me dedico a participar en esa área. Pero esa área es dinámica, es decir, el profesor cuando termino este año el curso, el segundo cuatrimestre, el año que viene ya me presentan el segundo cuatrimestre o el año que viene de tal área de conocimiento, vamos a trabajar este tema. Vale, pues a mí me interesa, yo me inscribo, ¿no? Vale. Y esto es cíclico, porque claro, yo me he apuntado con 60, 65 y yo decido hasta cuándo termina. Claro. Entonces, como no es un grado, no es primer curso, segundo, tercero, nosotros no hablamos de cursos. No. Porque no tiene lógica. Claro. Es decir, si tú quieres participar, yo te genero el escenario para que tú elijas y puedas ir participando. Entonces, claro, hay personas que pueden estar 3, 4, 6, 7. Los alumnos más antiguos que tenemos nosotros son hace 17 años. José, Carmen, hace 17 años que están con nosotros. Ostras. Y como yo digo, no se quieren marchar. No, claro. Con cariño, Sí, no se quieren marchar. Pero es que para ellos es importante la participación. Claro. O sea, ellos saben que el lunes por la tarde vienen a clase y saben que van a estar con un equipo de profesores y que seleccionan ese equipo de profesores esas temáticas y luego tienen la posibilidad de participar en un ecosistema donde decir, bueno, ¿quieres hacer solo asignaturas? ¿O quieres participar en un escenario de trabajo a nivel de laboratorio? ¿O quieres hacer un trabajo más relacional? ¿O quieres un trabajo de intercambio de seminario con otras universidades en el espacio europeo? Es decir, elige lo que tú quieres hacer. Todo tiene un proceso educativo detrás, evidentemente, una intencionalidad educativa. Pero no tiene lógica marcar un inicio y un final. Porque lo que decíamos también antes, la motivación es intrínseca. Sí, claro. Entonces, ¿por qué me vas a limitar tú la motivación? Si tienes mucha, pues abarcar más. No tiene sentido, es decir, o por ella. Claro, por vez primera en el proceso educativo, o sea, déjame participar, que yo quiero hacerlo. Claro. Entonces, claro, tienes que adaptar el espacio. Tienes que adaptar el espacio y tienes que pensarlo de forma diferente. Pero la idea es esta, que sea dinámico para que yo siempre te pueda decir, elige tú la participación. Mira, hay todo esto, hay todo este ecosistema, ¿sí? Elige tú dónde quieres participar. Porque también es verdad que la persona, en función del momento de vida, mira, pues este año no puedo porque tengo que acompañar a mi hija en el segundo cuatrimestre y tan solo voy a participar en el primero. Pues solo en el primero. Claro. Oye, este año voy a participar en el primero y en el segundo. Perfecto, el primero y el segundo. Es decir, tú haces en función de tu trayectoria vital, eliges la situación. Muy bien, muy bien. Y en cuanto a tecnologías, cuéntanos un poquito cómo habéis ido evolucionando, cómo empezasteis. Me ha parecido entender que empezasteis desde inicio ya con mixto, Sí. o sea, ya con tema online. Sí. Nosotros siempre hemos integrado lo que es el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, siempre lo hemos integrado. O sea, teníamos muy claro en aquel entonces. Ahora es muy habitual hablar de esto. Sí, claro, ahora es habitual. Quizás ahora nosotros ahora hace 17 años mucho, o de... Claro. O sea, hace 17 años atrás, en el 2008, cuando nosotros nos pusimos a hacer este trabajo, Claro. Esto no se hablaba tanto. No. O sea, ahora nosotros porque hablamos de inteligencia artificial y cogemos el móvil rápidamente y le preguntamos a ChatGPT sobre determinados, ¿no? Pero en el 2008, sobre todo en nuestro país, había muy poquitas experiencias educativas de trabajo real que integrasen el trabajo con personas. Había una o dos de algunos compañeros que están aquí muy cerca de Castellón que lo hacían.
pero el resto de experiencias educativas estaba mucho más centrado en competencias digitales. Ujú. Es decir, tú cuando querías hacer un trabajo educativo con personas adultas mayores, había cursos de Word, cursos de Sí. Excel, cursos de PowerPoint, bueno, sí, que ahora le puedes preguntar a una persona y dice, no, yo hice esos cursos. Sí, Alguna sí, sí, persona sí, mayor sí. te puede decir, yo hice esos cursos porque yo sabía el PowerPoint, cómo utilizarlo ahora. Ujú. En cambio ahora te viene una persona mayor y te dice, no, pero ¿qué necesidad tengo de hacer el PowerPoint si se lo puedo, entro en Canva Sí. y le pido a la inteligencia artificial que me haga, ¿no? Le pongo las diferentes y ya me... O sea, tenemos los dos Sí, extremos, sí, ¿no? Es total. decir, este ejercicio, y esto ha cambiado muchísimo a lo largo de todo este tiempo. Ujú. En aquel entonces, cuando nosotros empezábamos, evidentemente, pues no había tantas experiencias. Y el Ujú. integrar esta experiencia educativa con personas adultas mayores, donde tú le decías, vas a hacer clase presencial con un profesor, pero tienes la posibilidad de que vamos a utilizar el móvil y vamos a utilizar una app y vamos a utilizar, ostras, ¿y esto? Y ¿Cómo lo esto, vamos a sí, hacer? sí, ¿No? claro. Y entonces en ese ecosistema que estábamos creando, Ujú. pues ya estabas introduciendo el elemento de aprendizaje, ¿no? Yo también explico la anécdota o el tema de la pandemia. Nosotros cuando sufrimos la pandemia, Ujú. yo recuerdo que muchas experiencias educativas cerraron porque a nivel presencial solo funcionaban a nivel presencial. En cambio, todos nuestros alumnos hicieron todo el segundo cuatrimestre, las 15 semanas que tiene un cuatrimestre. Claro. ¿Por qué? Porque el profesor tenía el campus virtual, Ujú. los alumnos ya sabían manejarlo, no hubo que Lo tenías crear que nada. grabar, subir, o sea, todo. Claro. Entonces el alumno sabía que el lunes por la tarde tenía su clase Sí, sí. y que él que quería participar en su clase, participaba en su casa, Ujú. evidentemente, porque la universidad cerraba, pero, pero era un placer ver a todos los alumnos allí viendo el profesor de historia explicando, oye, os voy a explicar, en aquel entonces estábamos trabajando Grecia, no sé qué, no sé cuánto, y Ujú. entonces el profesor pues explicaba y todos los alumnos, pero fue de un día para otro. Claro. O sea, nosotros no Todos tuvimos pillos que súper crear, preparados. claro, y en aquel entonces yo me acuerdo, hay que crear las informaciones que hace el profesor en PDF para colgarlas, Claro. el profesor va a poner un foro, no sé qué, las actividades de evaluación continuada van a ser de esta manera. En aquel entonces nosotros no necesitamos hacer eso, Claro. porque el alumno ya lo conocía y Claro. fue de un día para otro decir, oye, no vas a venir a clase, Lo pero el mismo, pero en vez de profesor venir aquí el lunes tiene está. en el entorno virtual. Claro, Sí. muy bien. Eso Sí, sí lo porque usamos. que hemos conocido historias de terror Sí, a el la tema de gente que la le pidió en pandemia. pandemia sin haber tocado online nunca. Luego sí que es verdad que algunas experiencias luego no han querido continuar, ¿eh? Después de Sí, la pandemia. Y eso es una lástima. sí. Nosotros, por lo que conocemos, la gran mayoría Mm. continuó ya en online. Algunos sí que volvió a su Volvió al hábitat. escenario de esto. Sí, Y pero entonces, la gran mayoría. claro, es una lástima, porque yo Ujú. pienso que no teníamos que haber perdido alguna de las experiencias, porque hoy en día, y ahora sobre todo con la inteligencia artificial, nos permite hacer cosas muy diversas y muy heterogéneas, pero pero pienso que es un recurso que bien utilizado y te permite trabajar de una manera diferente, ¿no? Ujú. Y entonces el grupo de perfil de personas, también es verdad que hay que decirlo, que nosotros tenemos, o sea, se adapta, ¿eh? Y tiene la posibilidad, ¿eh? Tampoco no se le fuerza a nadie al uso, ¿no? Pero sabe que tiene la app, ¿no? Y Ujú. sabe que la secretaria le manda el mensaje recordando, hoy por ejemplo, sí, le va a mandar un recordatorio a los 200 alumnos por WhatsApp, por la lista de distribución, de que, oye, acuérdate que el lunes tienes clase de esto, tienes clase, se está haciendo una reunión, se está haciendo esto, y está comunicado el alumno, ¿no? Ujú. Y el alumno no hace falta ni que llame por teléfono. Claro. Ni hace, porque simplemente te manda el WhatsApp, ok, ahora no sé Sí, sí. qué, ¿no? O sea, estás creando un ecosistema de trabajo Ujú. que te permite que la persona tenga lo que hablábamos antes, esa competencia más informacional Ujú. y luego esa competencia más digital, ¿no? Del uso de la... También es verdad que para ser con, con rigor o sea, la plataforma es todo un trabajo, ¿eh? Ujú. La plataforma no es sencilla. Ujú. La plataforma, o sea, cuando el alumno se mete en el escenario educativo, nosotros lo que hemos aprendido mucho de ellos es que mm, cómo tiene que ser el vídeo de la explicación, si tiene que trabajar de forma muy diferente con ellos. Ujú. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, yo explico todo el montaje que hacemos. O sea, la grabación se coge, se hace todo un inicio de presentación y portada.
se pone al profesor, pero el profesor tiene un micro, como llevamos nosotros ahora, donde queda registrada su voz. Vale. Porque lo que sí que hemos aprendido es que la voz del profesor en el aula se escucha muy bien en el aula, pero en el vídeo no se escucha tan bien. Escucha peor. Sí, al no ser que tengas un micro específico conectado. De pie o más. Exacto, ¿no? Entonces, nosotros lo que llevamos al profesor es que lleva un micro que le registra y le graba la voz. Vale. Y esa voz luego la pasamos al... ¿sí? Entonces se le quita... tú te referías a poner un micro en la sala. Exacto. Claro, que con eco ahí sí, vale, pero si lo lleva el micro incorporado, bien, vale. Entonces el alumno que está en clase lo escucha perfectamente bien, porque sí que es verdad que el profesor tiene una diadema y lo explica para que se escuche por altavoz. O sea, ostras, pues tenéis montado ahí un buen... Sí, porque el sistema es lo que decíamos antes, hay una serie de características en el aula que se tienen que tener en cuenta. Ahora te voy a decir una que es fundamental para ellos, la temperatura. Ostras. La temperatura en el aula es fundamental. El frío y la humedad mal, ¿no? Claro, entonces, el calor, el frío, sí, entonces, bueno, pues sí que es verdad que es un elemento, además te lo dicen ellos, ¿eh? Oye, es un elemento que, claro, pero es que forma parte del proceso educativo. Pues lo mismo pasa con el audio. O sea, la persona que está situada en la hilera número 10 tiene que escuchar perfectamente al profesor. Entonces, nosotros hemos aprendido que el profesor lo tienen que escuchar en una clase de 80 que tenemos nosotros, por tema a partir de unos altavoces con la diadema, ¿no? Para que no tenga tampoco que gritar y esforzar en la tarima el mensaje, ¿no? Que ya la tarima está preparada para eso, el profesor está más elevado para que el tema de la comunicación oral llegue, ¿no? Lo más profundo. Pero es que a veces no llega, porque algunas personas tienen alguna dificultad. Entonces, para que eso no pase, vamos a facilitarlo. Tienes una diadema donde la explicación se escucha por diferentes altavoces, donde se escucha perfectamente el que está primero y el que está el último, en la última hilera. Y entonces eso luego, cuando lo traspasamos al campus virtual, lo tenemos que trabajar de forma diferente. El profesor, esa tonalidad, esa entonación que utiliza, es mejor que esté grabada. Es mejor que esté grabada. De antemano. Sí. No o de antemano, o simplemente con el micro registras, haces la grabación y luego pasas la pista directamente a la grabación. Y entonces puedes trabajar también la mejora de la entonación con el esto. Porque también tengo que decirte que el alumno que utiliza el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, cuando yo hablo con ellos, me dicen, no, pero si es que yo estoy en casa, en la Smart TV que tengo en casa, me siento en el sofá y estoy viendo el vídeo en el campus virtual. Que no tiene nada que ver con ese vídeo que hemos aprendido nosotros de decir, pero yo lo veía el vídeo en el móvil. Claro. Y algunos te pueden decir, no, es que yo lo veo en el móvil, en el autobús. Sí, también. ¿No? Sí. Me pongo los cascos y lo puedo ver. Pues también es una posibilidad. Pero la gran mayoría no lo lee en el ordenador, en la tableta. Se pone en la televisión. Entonces, hacen la conexión y están viendo el profesor a gran pantalla. Claro. Y entonces eso hace que algunos recursos que está utilizando el profesor, por ejemplo el PowerPoint o alguna pregunta que se escucha en la clase, tú lo tengas que reflejar directamente en el vídeo. Claro. Entonces tienes que hacer la pregunta, escribir la pregunta, sale la pregunta en el vídeo, ¿sí? Para que el alumno lo pueda ver, porque el alumno está sentado en el sofá. Sí. Viéndolo en su casa. Sí. Entonces sabe que la pregunta, claro, pero yo si estoy en una clase sí que escucho al compañero que, me está preguntando José esto yo aquí lo escucho, no hay ningún problema. Lo pone. En la televisión no, porque la televisión lo que hace la cámara, exacto, entonces con el subtítulo, está preguntando esto. Contestación del profesor. Vale, lo tengo. Entonces, todo ese montaje... Hay una edición importante. Hay una edición, sí, importante. ¿Y cámaras tendréis varias a lo mejor también? No, tan solo tenemos una cámara. Vale. Una cámara que pica lo que es el profesor, que ve el profesor en el escenario, y entonces lo que hacemos es que al principio se ve al profesor, pero luego le cambiamos la cámara, o la imagen en este caso, porque hay profesores que utilizan el PowerPoint o un texto para leer. El de filosofía, por ejemplo, no utiliza un texto.
voy a poner el texto de metafísica de Aristóteles y voy a leer el primer párrafo. Sí. Claro, los alumnos en clase Sí. lo están leyendo con el móvil o con el... Pero el de casa, El de casa, ¿cómo lo leen? claro, El de casa lo lee porque le pones el texto. vale. O sea, tú tienes la diapositiva del texto, tienes que hacer la lectura del texto que dura el profesor, enmarcarla y tú en la pantalla lo lees como si estuvieses una fotocopia. Eso, la edición del La vídeo. edición Claro, del vídeo. el vídeo se Sí. hacéis después. Muy bien. Nosotros, para bien o para mal, nosotros no utilizamos papel. O sea, nosotros en la introducción del campus virtual supuso decidir también como entidad que nosotros las fotocopias, las antiguas fotocopias que Sí. yo tenía como estudiante más joven, eso desaparecía. Eso desaparecía. O sea, el alumno tiene toda la documentación de forma digital. Ah. El profesor quiere un temario. El profesor quiere un texto de un pues se lo ponemos en el texto. Pero nosotros, los alumnos, nosotros no trabajamos papel. Tan solo tienen un papel y es cuando hacen la matrícula que lo tienen y me lo devuelven a la secretaría. Pero es el único papel que tienen. Todo lo demás es digital. Bueno, una libreta que les damos y tal. Pero lo demás es completamente digital. Y eso hace que trabajemos mucho lo que es la edición de esa... Y hemos ido mejorando con ellos, ¿eh? También Claro. ellos te dicen, oye, esta letra, este color mejor de este, no, porque se ve mejor y el profesor... Hay profesores que se mueven muchísimo, hay profesores que se sientan en una mesa, como estamos nosotros aquí, y te hacen una hora y cuarto de clase. Claro. Filosofía, por ejemplo, es una persona que de esto y tiene un discurso, una comunicación oral extraordinaria, y entonces lo sigues perfectamente, e incluso puedes trabajar por la imagen, es decir, más cerca, más lejos, Claro. sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero claro, tienes que pensar en ese alumno que de forma digital lo está viendo, para evitar sobre todo lo que también hablábamos antes, en algunas conferencias, no en todas, o si participamos, esto hay todo un trabajo detrás también, pero yo he visto algunas conferencias de que te enfocan la mesa de ponentes y ya está, y se queda con la mesa de ponentes de los 3 o 4. Vale, sí, pero cuando haces una clase, eso no puede ser así, porque la clase pierde mucho. Claro. O sea, el profesor tienes que ir jugando y son elementos también que ayudan a la atención y concentración del aprendizaje por El parte de tono, la el persona. moverse, Exacto. Y entonces en el vídeo eso también se tiene que reflejar de alguna manera. La pregunta, una serie de colores. El texto en grande. El profesor más pequeñito. ¿Sí? El profesor ahora está jugando, se está moviendo por la platea, más grande. ¿Sí? Entonces haces que el alumno, como sabe el entorno de aprendizaje donde se encuentra, puedas jugar con esos elementos. Pero sí, eso es un trabajillo, no te voy a decir que no, pero estamos muy contentos porque lo que consigues es precisamente lo que hablábamos antes, aprendizaje, te acercas al aprendizaje, estás trabajando las características del aprendizaje del sujeto y nosotros lo que hemos detectado es fidelización. Fidelizas. Porque de la otra manera no fidelizan. No, le das 2 PDFs y un vídeo grabado de hace X, pues... No, o sea, como yo coja la imagen de esto, coja la cámara, le ponga simplemente el título, profesor no sé qué, deje la cámara durante 1 hora y media, a la primera te lo compro, pero a la segunda dices, me está costando esto, y entonces claudica, el alumno claudica. Sí. De la otra manera no. De otra manera dice el texto. Tenemos profesores que ponen música. Y coges el vídeo, o sea, imagínate, tú estás en clase, esto lo hemos experimentado todo, ¿no? El profesor, os voy a poner la música tal que me va a servir para enfocar en la época tal de la reina, no sé cuánto, en esta época del año tal. Vamos a escuchar la música de aquella época para ponernos en situación de la época. Vale, eso como lo trasladas, pues tienes que bajar el vídeo, tienes que hacer el que lo vea y tienes que pensar en ese, o sea, tienes que ponerte en ese alumno, ¿no? Por eso decíamos atención centrada en el alumno, el ejercicio filosófico, porque es el modelo a seguir, es el modelo, es decir, el alumno quiere escuchar, pero el alumno no le busques. Luego, otra cosa es que tú luego le pongas en el campus la posibilidad de que tiene todo el vídeo para él, para escuchar solo la música. Claro. Se lo guarda, se lo descarga, ¿sí? Y entonces eso le da la oportunidad al alumno de tener, por ejemplo, pues imagínate, pues una historia musical de la época tal, de la asignatura tal, ¿no?
Que mientras Pues estudias, pues entonces, lo vas claro. escuchando, que es un poco el propósito de que proponía el profesor. O pues ojalá se aplicaran más esas técnicas en otras etapas, al principio. Sí, Pero pues que sí. lo tenéis muy bien montado, claro. Sí, también es verdad que es una apuesta educativa, ¿eh? O sea, Sí. tienes que creer en la apuesta educativa y tienes que utilizarlo y tienes que ir haciendo los dos elementos, el campus virtual y tal, como experiencia de aprendizaje, pero para nosotros es importante porque hemos creído siempre en ello, porque hemos nacido así, Claro. porque pensamos que tiene mucho de futuro. Y tiene mucho de las personas que van a venir, eso, que son muy heterogéneas y que ellas quieren diferentes espacios con diferentes posibilidades y en función de sus características, ¿no? Y ese ejercicio para nosotros es importante como trabajo de la persona, porque al fin y al cabo es eso, es decir, que tengas la posibilidad de elegir, elige, ¿no? Yo tengo que crear. Nosotros muchas veces nos definimos como nosotros somos dinamizadores, gestores, motivadores, ilusionadores, ¿no? De un espacio educativo que te tiene que permitir a ti, en función de la plasticidad como persona, del proceso de aprendizaje, adaptar ese aprendizaje, ¿no? Y eso para nosotros es importante. O sea, la práctica educativa para nosotros es importante. O queremos cuidar la práctica educativa. Seguramente cometeremos errores, pero estamos muy focalizados en que para nosotros algunas prácticas educativas son importantes con la persona adulta mayor. Muy bien. Y con la tecnología, claro, nativos digitales desde el inicio y vuestros alumnos sin problema, ¿no? O al principio hubo más problemas quizás en las primeras etapas, que igual era más difícil tener. Hay un poquito de todo, pero nosotros lo que también hemos apostado mucho, y también es una apuesta, es tener un grupo de trabajo, de laboratorio, es que decíamos, de aquellas personas que quieren mejorar sus competencias informacionales y digitales. Para precisamente hacer eso, hacer formación, pero hacer apoyo. Es decir, dentro de lo que es el ejercicio de brecha digital o el ejercicio de miedo ante todo lo contrario. Todo lo contrario. Es decir, tienes un espacio de formación y tienes un espacio de apoyo, donde tú, si quieres, lo puedes utilizar, te apuntas y vas a tener una persona que te va a acompañar en ese proceso. Vale. Entonces, a partir de ahí, se rompe se rompe más fácilmente la brecha digital. Claro. Porque la brecha digital muchas veces, a veces, no siempre, es que, claro, ¿qué te voy a explicar? ¿Cómo funciona Zoom? Ya. Yo te puedo explicar cómo funciona Zoom. Flechita, pues descarga aquí, es aquí, Sí, pues nada, ¿no? pero estoy convencido de que a lo mejor es la primera vez que utilizas Zoom. Hombre, no, la primera no. Ya me he conectado algunas veces y tal. Ah, bueno, entonces tú ya sabes algunas cosas de Zoom. Claro. Entonces, ¿cómo planifico yo el proceso de aprendizaje? ¿Desde cero? Bueno, lo puedo planificar desde cero. Venga, Abre el vamos a empezar. navegador, Abre el ¿qué es este navegador, icono? toca, sí, Claro. este es el símbolo y tal. Pero es que resulta que en el aula tengo a una, ¿sí? Pero es que tengo a 10 más. ¿Sí? Y esas 10, no, a mí no me expliques el navegador. Que yo el navegador ya lo sé. Hasta ahí llego. Hasta ahí llego, ¿no? Entonces, claro, mientras yo le estoy explicando a una el ejercicio del navegador, la otra se me está aburriendo diciendo, venga, vamos a terminar el ejercicio del navegador. Y que no, la otra persona me dice, no, espérate, que es que en mi dispositivo este navegador no se utiliza. Claro. Bueno, entonces espérate, que te tengo que explicar otra. Me sale diferente. Claro. Este proceso de enseñanza es muy desmotivador en la gran mayoría de las situaciones. Frustra un poco, ¿no? En la gran mayoría de las situaciones, si les preguntamos a ellos, dicen, me he aburrido, esto ya lo sabía, no he aprendido gran cosa. Entonces vamos a cambiarlo porque si no, no funciona. Vamos a aprender por problemas, ¿sí? Es decir, vamos a individualizar. Es decir, yo te voy a poner un problema, yo no te voy a explicar nada. Yo te voy a poner una situación, te voy a poner un problema, a ver si tú eres capaz de resolverlo. Y entonces yo voy a identificar hasta dónde llegas tú. Claro, ¿qué nivel tienes o hasta dónde? ¿Sí? Entonces, problema, identificamos necesidades, entonces trabajamos contenidos. ¿Sí? O sea, el proceso es a la inversa. Porque si lo hago de la otra manera, me pasa lo que me está pasando, ¿no? Es decir, el alumno me dice, pues eso, no. Entonces vamos a hacerlo al revés.
Entonces, los profesores que tenemos en ese espacio, específicamente de tecnologías, les damos la oportunidad al alumno, si quiere él, decir, mira, tienes este espacio, si tú quieres, puedes venir y entonces él se siente partícipe de ese espacio, elige ese espacio, por tanto la motivación, otra vez volvemos a la motivación intrínseca, y yo descubro hasta dónde llegas tú. Claro. Pero yo no te voy a explicar nada. No, porque se empieza, claro. De primera yo no te voy a explicar nada. ¿Sí? Entonces, el ejercicio, al ser a la inversa, es mucho más fácil y factible de que volvemos otra vez al aprendizaje más significativo. Sí. Es decir, el alumno da respuesta a sus A necesidades. partir de aquí, más personalizado. Claro. Y que yo no necesito tampoco tener con ello, otra vez volvemos al ejercicio de competencias, todos no tienen que tener el mismo nivel. Claro. No es necesario. Porque ya hemos partido de la base de que no partimos tampoco del mismo nivel. Claro. Ni hay un fin último de pasar un baresmo, ni llegar a una ni nota. queremos llegar a un mismo nivel todos. Claro. ¿No? Es más disfrutar el camino que el... Exacto, es decir, ¿dónde te quieres entretener tú o hasta dónde quieres llegar tú? Claro. En función de tu talento, ¿no? Y eso es fundamental también para ellos, porque ellos te lo dicen, es decir, es que yo esto no lo necesito. O yo quiero llegar hasta aquí. Vale, perfecto. ¿Hemos cumplido? Sí. ¿Damos respuesta? Sí. Vale, perfecto, entonces ya lo tienes. Muy bien. Pero si no, es que lo otro, la estrategia de aprendizaje que estamos utilizando de la otra manera, depende mucho de las características de la persona. Uno, claro. Depende mucho de las características. Y luego depende mucho de que tienes que hacer un trabajo a veces muy, muy individualizado, ¿eh? Porque tienes que partir de escenarios de decir, oye, enséñame cómo funciona el notebook, ¿no? Que no lo sé hacer. Momento. Como arranco el ordenador. Exacto. Entonces, esos cursos de informática que hemos hecho a lo largo de... Para algunas personas pueden, no digo que no, para algunas personas pueden dar respuesta. Pero las generaciones que van viniendo, las generaciones que tenemos, esto no está focalizado aquí, está focalizado en otro sitio. Claro. El tipo de aprendizaje. Muy bien. Entonces tienes que trabajar de una manera completamente diferente. Y claro, como hacéis, tenéis la parte presencial, ¿qué ámbito cubrís? O claro, ¿quién puede apuntarse a Aula Senior 55 Plus? Porque tenéis modalidad 100% online. Oye, sí, los alumnos de alumnos Cádiz que dice, pues yo quiero hacerlo. Los alumnos, yo tengo alumnos que no vienen a Barcelona para nada. Vale. O sea, viven en Lérida, viven en el Valle de Arán. Yo tengo alumnos del Valle de Arán. Vale. Que yo no puedo hacer 3 horas en coche para bajar a Barcelona y 3 horas para subirme al Pirineo otra vez. Entonces, ¿cómo lo hago? Pero a mí me gusta historia o me gusta filosofía. ¿Alguien me la puede explicar? Nosotros te lo hacemos. Métete en Evolve Campus, tienes la contraseña, tienes las asignaturas y tú haces las asignaturas en formato completamente online. Vale. Entonces en formato online, tú tienes la asignatura que tú la puedes ver cuando tú quieras. Cuando tú quieras. El alumno presencial también, también tiene el Evolve Campus. El alumno presencial viene a clase, pero aquel alumno que a veces falta a clase, automáticamente el campus ya le proporciona el vídeo. Es decir, yo sé que no has venido a clase, entonces tú tienes la posibilidad de verlo en vídeo. En formato presencial, lo que hacemos para que de esto es decir, bueno, pues te damos unos días para que veas la clase, porque el lunes que viene tienes clase. Claro. O sea, tienes que venir. Claro. Entonces te damos... El que lo hace completamente online, no. El online es decir, no, yo lo hago online y yo veo las clases cuando yo quiero. Vale. Por tanto, yo tengo todas las 15 semanas, el cuatrimestre, todas las clases colgadas, pues que se van colgando por semanas, semana 1, semana 2, y entonces participo de esa experiencia, pero lo puedo hacer completamente online. Vale, genial. Sí. Y pensaba yo, porque al final el entrenar el cerebro y tenerlo activo, o por lo menos la salud, ¿no? Está esto que es como ir al gimnasio, que ahora nos dicen mucho, ¿no? Y hay que hacer fuerza a partir de tal edad, y hay que hacer tal. Sí. El cerebro, que es un poco el músculo principal, también una forma de alargar la vida o de entrenarlo, o por lo menos estar en mejores condiciones, es la formación. ¿Eso podemos decir que está demostrado? Sí, ¿no? Eso está demostradísimo. Es decir, activar las diferentes áreas del cerebro que tenemos a nivel cognitivo es fundamental. Es fundamental. Porque no deja de ser
un músculo más del organismo del ser humano que hace posible que yo pueda trabajar ejercicios de memoria, puedo trabajar memoria inmediata, puedo trabajar reminiscencia, puedo trabajar memoria a largo plazo, trabajo la atención y la concentración, trabajo el tema de praxias, de noxias, el tema del ejercicio a nivel también de lenguaje, ¿no? Con todo el ejercicio también a nivel cognitivo que tenemos en la memoria. Pero también es verdad que hay un vínculo, es decir, la persona tiene un vínculo también emocional, es decir, son mis compañeros, es mi profesor, lo conozco, he hablado con él, tengo contacto con mis compañeros para poder hablar y poder desconectar y luego poder verlos en clase o en una salida que hacemos a nivel cultural, ¿no? Yo siempre le digo a los alumnos, son de escenarios completamente educativos completamente diferentes, porque venir a clase significa que tú vas a ver al compañero en el aula, pero ese mismo compañero, cuando está contigo en una salida cultural educativa, se comporta completamente diferente. Y tú lo conoces. ¡Ostras, qué bien, el señor José, la señora Carmen! Qué risas, ¿no? Exacto, ¿no? Y luego cuando vuelves a clase, la relación ha cambiado también. Sí, claro. ¡Ay, qué bien nos lo hemos pasado y tal! Entonces, eso también forma parte de ese bienestar que decíamos antes, completamente subjetivo, donde las relaciones interpersonales está demostrado que es un predictor de salud. Es un predictor de salud. Es decir, mantengo de forma activa todo lo que son las capacidades, potencialidades que yo tengo como sujeto, o las ejerzo para mantenerlas el mayor tiempo posible, y por tanto es un trabajo, no deja de ser un trabajo de estimulación. Es decir, yo hago un trabajo de lectura, yo hago un trabajo de atención, yo hago un trabajo, por tanto, de comunicación oral con otra persona, o tema auditivo. Entonces yo estoy estimulando esas capacidades, pero a la vez estoy enriqueciéndome y es un bienestar subjetivo que me permite estar bien, me permite estar participando en la sociedad, me permite estar con otras personas, mejorar mis relaciones intrageneracionales. Es decir, tengo diferentes posibilidades que hoy en día son predictores de salud muy, muy importantes y que están determinados como uno de los más importantes a nivel de ejercicio cognitivo. Sí, está súper bien. Y bueno, Xavier, ¿cómo ves el futuro un poco en este espectro de formación? Porque claro, todo indica que cada vez va a haber más población, hacia ahí vamos todos, y la pirámide, ¿no? Como hablábamos antes, también se está invirtiendo y va a haber más población mayor, con más longevidad, presumiblemente, entonces esto va a tomar cada vez más importancia. A ver, yo pienso que el futuro, tal y como lo vemos nosotros, es que las personas que van a elegir estos escenarios educativos van a ser un público mucho más heterogéneo y mucho más diverso. Es decir, si ahora podíamos decir que mayoritariamente las diferentes experiencias que estamos encontrando son personas que vienen a clase y siguen un temario o siguen una determinada asignatura o hacen determinadas conferencias, y todo el mundo hace eso, y la estrategia educativa mayoritaria que estamos utilizando con esas personas es la clase magistral, yo pienso que eso va a ir desapareciendo con el tiempo. O sea, yo pienso que la clase magistral para todos ellos ya no va a ser un recurso tan homogéneo como puede ser cuando empezábamos nosotros, ¿no? Es decir, que había un consenso en que, bueno, pues era la estrategia habitual de conocimiento. También es verdad, ¿por qué? Porque ellos venían de una etapa escolar o una etapa educativa donde hemos utilizado mayoritariamente ese tipo de estrategia educativa, ¿no? Claro. Ahora nosotros ya no. O sea, nosotros sabemos perfectamente que ahora hay muchas más estrategias educativas y eso también va a repercutir en un tipo de persona adulta mayor que va a ascender a un tipo de ejercicio donde va a ir buscando una heterogeneidad dentro de un ecosistema donde tú tienes que estar preparado como entidad a ofrecer diferentes experiencias educativas. Claro. ¿Que ahora domina todavía mayoritariamente el tema de la estrategia? Vale, pero estamos detectando y ya vemos que no siempre. Claro. Que la persona puede participar a través de su vivencia y se puede crear conocimiento, porque lo que sí que nos vamos a encontrar dentro de muy poquito es que si sabemos hacer bien la competencia informacional y la competencia digital,
ese ciudadano digital al cual todos nos estamos a veces hablando y mirando en el espejo, el ciudadano digital es que tiene que ser capaz de generar también información y conocimiento. Y las personas mayores puede ser que generen conocimiento y que tengan que vertebrar también, que puedan anunciar ese conocimiento. Entonces eso puede cambiar también lo que es el sistema que estamos trabajando ahora con ellos. Entonces, si ese escenario lo sabemos hacer bien, en realidad vamos hacia ese campo. Es decir, el escenario es que, vale, yo sé cuáles son mis habilidades, mis destrezas, sé utilizar, realizo el uso, pero soy crítico con la información, genero nueva información. Claro, que retroalimenta a lo siguiente, ¿no? O sea, sí, ese debería ser la trayectoria de futuro. Esa debería ser la trayectoria de futuro. Y eso se puede dar con las personas mayores. Claro. Eso se puede dar por vez primera por las personas mayores. Y ese ejercicio entonces de pasivo, ejercicio pasivo, se puede romper. Y antes hablábamos de las bibliotecas, por vez primera ver libros o conocimiento o transferencia de conocimiento que salga de un determinado colectivo de personas. Sí, sí. Y entonces yo pienso que ese va a ser el futuro que nos vamos a encontrar con ellos. He visto alguna iniciativa que me pareció muy interesante, que era como para empresarios, pues podían tutorizar gente mayor que había tenido empresa o había estado en primera línea durante muchos años. Sí. Y experiencias que a lo mejor no te imaginas, porque Hay a lo mejor muchas... los que somos ya muy digitales o software tal, pero te viene alguien que lleva unos almacenes y te habla de unas cosas que te abre también la mente. Hay muchas experiencias, en nuestro país hay muchas experiencias. Esa experiencia que comentas es el tema de una plataforma que se llama Secot, donde diferentes personas mayores, empresarios ayudan, mentorizan a personas jóvenes con un negocio, ¿no? Que quiere abrir un negocio y no sé cómo tengo que hacerlo, ¿no? Bueno, pues claro, es una experiencia de trabajo, de un conocimiento que estratégicamente trabajado permite un trabajo de aprendizaje significativo a ese alumno para tirar adelante su empresa, ¿no? Claro. También tenemos personas mayores que presentan museos aquí en España, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, la experiencia de Granada, de que tú vas a visitar la Alhambra de Granada y puedes ir con el guía oficial y te presenta, pero el museo te lo explican personas mayores. No te lo explica el guía, te lo explican personas mayores, que están todo en un proceso cultural, educativo, ¿no? De una serie de aulas, como la nuestra, que favorecen ese ejercicio, ¿no? El papel cada vez es más importante. La pirámide es más importante, el escenario también educativo va a ser también más importante de participación, ¿no? Y esa tendencia yo pienso que se va a ver más claramente en un futuro. Ahora mismo nos encontramos en un momento en que se habla mucho del talento senior. Sí. El concepto de talento senior a todos los niveles, a nivel político, a nivel educativo, a nivel económico, a nivel social. El talento senior yo pienso que tiene que estar sobre la mesa y no podemos desperdiciar educativamente hablando ese conocimiento, porque es de donde venimos. Gracias a ellos estamos aquí haciendo esto. Y nosotros también venimos de ese escenario con ellos. Sí. Y entonces ahora me toca a mí poder proporcionar un espacio donde ellos realmente puedan encontrar esa continuidad, ¿no? de trabajo, ¿no? Y que no se pierda toda esa experiencia. Sí, lo interesante es que no se pierda. Claro. Que no se pierda a todos los niveles, no tan solo como un ejercicio de memoria histórica o de memoria de reminiscencia que podemos trabajar a nivel cognitivo que hablábamos antes, sino que sea de participación real. Porque hay potencialidades, hay capacidades, hay talento, ¿no? Yo siempre me acuerdo de Howard Gardner que decía, ¿cuál es tu talento, no? ¿Tú eres un buen músico? Pues, o eres un gran pintor, ¿no? Bueno, son dos inteligencias diferentes, pero tú eres inteligente. Vamos a seguir trabajando contigo, ¿no? Muy bien. Y todo el mundo, o sea, todo esto de la IA, además es una pregunta que solemos hacer, ¿cómo crees qué impacto va a tener para vosotros? La IA nosotros... O está teniendo. Digo, va a tener, pero vamos, ya está aquí. Nosotros, la IA para nosotros es un tema fantástico y de futuro extraordinario, porque yo pienso que va a cambiar ciertos procesos educativos. En la línea que estamos hablando,
va a dejar más claramente presente, lo que pasa que lo vamos a ver sobre todo en escenarios más de trabajo laboral y de trabajo más de otro tipo de formaciones más de tercer nivel, a nivel universitario, es que el alumno puede aportar o puede trabajar mucho esos conocimientos y poder reelaborar esos conocimientos que está adquiriendo. Y la IA le puede proporcionar por primera vez también un escenario de poder crear escenarios donde el alumno tenga la posibilidad de decir, no tan solo tengo una dirección que me está ofreciendo el profesor, seguir ese camino, sino déjame que yo pueda elegir otro camino diferente. O profundizar un poco más por Exacto. aquí. Y entonces que yo pueda trabajar igualmente y que eso sea válido como proceso de aprendizaje. Claro. O sea, aquí hay que estudiar el cómo lo hacemos eso, ¿no? Si específicamente lo trabajamos con personas adultas mayores, la IA ahora mismo, nosotros que hemos trabajado ahora mismo este curso, algunas asignaturas de inteligencia artificial y personalidad en el área de psicología, ellos lo primero que han recibido es el impacto de hasta dónde puede llegar la IA. Claro. Entonces, claro, lo primero que lo que comentábamos antes, es decir, vale, dame la información para que yo pueda trabajar las competencias informacionales, es decir, cuáles son mis habilidades para luego ser capaz de utilizar la IA, ¿no? Es decir, ellos ahora mismo están recibiendo, como muchos de nosotros, oye, mira, esto no hace falta ya que lo hagas así, porque yo te puedo hacer un mapa conceptual de esta manera, o te puedo hacer un resumen de esta manera, o lo que yo te he explicado, amplíalo rápidamente, porque ¿a dónde nos podemos ir con este concepto que yo te estoy explicando? O sea, ellos se están encontrando ahora mismo en ese impacto, ¿no? Algunos de ellos pueden tener alguna reticencia, convencido, como siempre nos ha pasado en la historia de la humanidad. Es decir, cuando yo pasé del caballo al primer coche de motor, aquello fue un desastre, ¿de acuerdo? Estamos en la misma situación, ¿no? Es decir, yo necesito entender como sujeto y supongo que también como persona, ser humano, las posibilidades que me da esto y cómo me puedo imaginar yo un futuro con esto, ¿no? Es decir, es positivo, es negativo, hasta dónde está, o sea, yo pienso que estamos midiendo más ahora mismo esos diferentes escenarios y con diferentes discursos o teorías, ¿no? Pero que es innegable que lo tenemos que conocer y que tienes que saberlo utilizar, eso es innegable. Claro. Porque el que viene detrás tuyo ya lo está haciendo. Sí. Entonces, ahora mismo lo que nos estamos encontrando sobre la mesa es la diferencia de decir, prefiero explicártelo y decirte que mira, esto funciona de esta manera y ¿sabes hacer un PRON? Venga, pues vamos a hacer un PRON. ¿Cómo se hace? Pues ¿esto qué es? Mira, pues es una pregunta que vamos a hacerle sí y a ver qué nos contesta. ¿Vale? Y a partir de ahí, vale, y esto me puede ser... Y vamos haciendo pequeños escalones para... Pero me imagino un futuro donde que va a haber mucha transversalidad a nivel educativo, donde no tan solo va a haber una forma de mensaje de conocimiento, sino que va a haber muchos mensajes que se interaccionan entre ellos y eso enriquece el ecosistema de aprendizaje. O sea, ¿por qué me tengo que quedar solo en Aristóteles si puedo ver Aristóteles, Platón y las diferencias o los pros y contras y cuál es la idea de la antítesis de ambos o sea, y cada uno de las personas que pueda elegir la mirada de escenario donde quiere mirar ese contexto de aprendizaje. ¿Tú quieres quedarte más con Platón o quieres quedarte más con Aristóteles o quieres hacer una mirada y decir, no, yo no quiero nada de la Grecia clásica, me voy a otro escenario? O sea, yo pienso que va a ser muy, muy transversal en ese tipo de ejercicio, ¿no? Yo creo que además va a ayudar mucho a personalizar. Eso que hacéis mucho vosotros, que igual se podrá personalizar todavía más. Porque aprendiendo primero a usarla bien, pero una vez que la sabes usar y con esos conocimientos base, cada uno puede ir... Porque pasamos de un escenario donde el profesor te decía... llegaba a clase y te decía aquella frase, chicos, chicas, vamos a empezar el curso, vamos a aprender esto, ¿no? Y te podía entusiasmar y decir, qué bien, voy a aprender esto, o te podía desilusionar y decir,
esto no, Esto no. eso no lo quiero aprender, No. ¿no? O sea, vamos a pasar de ese escenario a un escenario donde el profesor va a venir y te va a decir, chicos, chicas, vamos a empezar el curso. Dime qué quieres aprender y tú lo vas a hacer. Claro, yo no lo voy a hacer, lo vas a hacer tú. Y eso yo pienso que va a ser la IA. O sea, el escenario de la IA va por ahí. Es decir, vamos a empezar el curso, bienvenidos, pero yo no te voy a explicar nada. Este es el tema o estas son las bases, ahora... Déjame que tú te posiciones y dime qué es lo que quieres aprender, que yo te voy a acompañar en ese aprendizaje. Sí, qué maravilla. Ya casi por ir terminando, porque la verdad es que es un tema súper apasionante, pero por no alargar mucho tampoco el vídeo y que sea digerible. ¿Qué le dirías a alguien que se está planteando qué hacer? Oye, me he prejubilado, ¿qué hago con mi vida? Me apunto aquí, voy a dar paseos, que todo es compatible. Sí. ¿Qué le recomendarías relacionado con el tema de la formación? Pues yo le diría esta idea. Le diría, atrévete, ven, apúntate al curso, porque dime qué es lo que quieres aprender, que lo vas a hacer tú. El aprendizaje es a partir de ti y yo te voy a acompañar simplemente. Te voy a ofrecer el camino para acompañarte. Qué bien. Pues muy bien, Xavier. Pues muchísimas gracias por compartir gracias a vosotros. todo este tema, que es muy desconocido. Yo creo que debe estar más visible en la sociedad, incluso recibir ayudas o que hubiera algún tipo de subvención o algo, porque la verdad es que yo creo que presta un gran servicio a la sociedad por muchas vías, al individuo, a la sociedad. Entonces ojalá hubiera más iniciativas como esta y bueno, que sigamos viendo creceros. Que crezcáis, Sí, claro. nosotros encantados de compartir este conocimiento con vosotros. Estoy convencido de que hay personas que buscan estos escenarios y que participan en diferentes lugares, pero a lo mejor el cómo lo haces puede ser la diferencia o cómo integras según qué tipo de recursos, pero todo lo que sea aprendizaje y bienvenida, pues adelante siempre, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta el siguiente episodio.